Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar brevemente de la metáfora. Como habrán visto en el video, comenzamos el mismo con una serie de imágenes, unas imágenes metafóricas. Algunas de ellas son del dibujante, del artista polaco Kuczynski, que es muy famoso por hacer una serie de dibujos de pinturas que tienen que ver con denunciar críticamente algunas cuestiones de la actualidad, sobre todo cuestiones relacionadas con el abuso de poder, del poder político, del poder policial y con el uso extremo, idiotizante de las redes sociales. Por ese lado van algunos de los dibujos que elegí de Kuczynski, que son los que presentan celulares, los tres dibujos que presentan celulares. Como vieron, lo que están en esas imágenes, tanto en las de Kuczynski como en las otras dos que bajé de internet, no son imágenes reales. ¿A qué me refiero? No hay una referencia real entre esos dibujos y una realidad externa. Lo que estoy viendo ahí no existe en la realidad. No voy a encontrar en la realidad de un celular que sea una isla. ¿tá? No voy a encontrar en la realidad un burro que vaya con dos celulares atados en la cabeza. ¿tá? No voy a encontrar en la realidad un barco cuyas velas estén hechas de libros. Entonces, fíjense en lo que hay. Una imagen que no es, ¿no?, un objeto real, ¿no?, un objeto que yo pueda encontrar en la realidad. Pero a lo que hacen alusión, el salto que me exigen interpretativo a mí, sí lo encuentro en la realidad. Sí encuentro en la realidad que personas aisladas, solas, alejadas del resto, que no miran a su alrededor, pues están metidas en sus redes sociales, en sus aparatos electrónicos, y que se convierten en islas en sí mismas. Sí encuentro personas que no ven qué pasa, o que solo ven lo que les permite esos medios electrónicos. Y sí podría encontrar, y ojalá siga encontrando muchos seres que deciden navegar por otros lados, por otros rumbos, a través de la lectura, por ejemplo, a través de un ejercicio de la libertad, por medio de la fantasía y la creatividad, ¿no? Hay otros que deciden navegar por otros lados. Y ese mensaje o esas interpretaciones están en esos dibujos. Pero son interpretaciones a las que llego lateralmente, con un salto, decía hoy, un salto interpretativo. Por ahí decía Federico García Lorca que la metáfora es una especie de salto ecuestre que une dos mundos antagónicos, ¿no?, dos cosas que son bien diferentes. Cuando yo digo una metáfora, lo que hago es eso. Cuando yo creo una metáfora y cuando la interpreto, lo que hago es saltar de un lugar a otro, saltar de una imagen, no quedarme con esa imagen, no quedarme con esas palabras dichas literalmente, ¿no?, sino pegar un salto al significado o a los significados que esas imágenes tienen, ¿no? Federico García Lorca define con una metáfora eso, ¿no? Define la metáfora con una metáfora. Bueno, implica que yo no me quede en este lugar que me ha dado el escritor, que no me quede en esa palabra literal, sino que pegue un salto a los múltiples significados, ¿no?, que son bien distintos a esto otro. El ejemplo más claro, el ejemplo habitual que solemos poner los profesores de literatura, es el ejemplo entre perlas y dientes. Hay que evitar la confusión de no relacionar o de no establecer que la metáfora es lo mismo que una comparación, aunque dentro de la metáfora o alrededor de la metáfora, lo que sustenta la metáfora, ¿sí?, es en definitiva una comparación no explícita. ¿Qué quiero decir con esto? Y vuelvo al ejemplo tradicional que decía que damos los profesores de literatura para explicar metáfora. Las perlas de tu boca. Si yo digo, tus dientes son como perlas, ahí estoy estableciendo una relación entre dos elementos, los dientes y las perlas, y digo que se parecen, son como tal cosa. Pero no está, ¿sí?, no hay esa relación, ese salto que tengo que dar. El salto está ahí, está explícito. Me está diciendo, esto se parece a esto otro. La metáfora implica una afirmación que en el fondo es una mentira. Si yo digo, tus dientes son perlas, eso es una mentira, no son perlas. En el fondo estoy diciendo que se parecen, solo que le saco el parece y lo afirmo, lo digo directamente, tus dientes son perlas. Ahora, ¿estoy diciendo que son perlas? No, y ahí viene el salto interpretativo, el salto que hay que dar. Estoy diciendo que son pequeños, blancos, valiosos, brillantes. Estoy diciendo un montón de cosas más.
Entonces, la comparación utiliza un nexo entre los dos elementos, utiliza la palabra como, parecido a, semejante a, y no miente, dice que una cosa se parece a la otra. La metáfora afirma algo que en el fondo, que en la superficie no es cierto, no es cierto que los dientes sean perlas, ¿tá? Pero en el fondo, a pesar de que es una mentira, transporta un montón de verdades, transporta las verdades de que son blancos, brillantes, valiosos para mí subjetivamente, que inventé esa metáfora para referir, no sé, los dientes del ser amado, de la sonrisa del ser amado. Después podemos ir un grado más allá en la creatividad de la metáfora o en la mentira. Si simplemente digo, cuando sonríes, perlas en tu boca, eliminé la palabra dientes, más indirecto todavía. Puedo ser mucho más sugerente y eliminar el término al que me refiero. Siempre la metáfora en última instancia es una sustitución. En vez de decir blancos, brillantes, valiosos, todo lo demás, digo perlas. Entonces sustituí un montón de cosas por una sola expresión. Y esta es otra característica, o esto me da algunas de otras características más que tiene la metáfora. Concentración y multiplicidad de significados. Entonces yo con la metáfora que hago, sustituyo una cosa por otra. Recién lo decía, en vez de blanco, brillante, digo perlas. En vez de dientes, digo perlas. Y además, en esa palabrita sola, en perlas, concentro muchos significados. Con una sola expresión digo un montón de cosas más. Lo valioso de la metáfora es su poder creativo, para mí central en la literatura. Si hay un recurso que hace que la literatura sea creativa, hay muchísimos recursos que hacen que la literatura sea creativa, pero si hay uno central, importantísimo para mí, es la metáfora. Porque en última instancia todo relato literario, todo poema, toda creación artística que se hace desde la literatura implica en su totalidad ser una metáfora. No me puedo quedar simplemente con lo que leo, con lo que veo ahí. Tengo que pegar unos saltos interpretativos para ir un poco más allá. Y saber que cuando leo corazón rasgado por 5 espadas o por 5 cuchillos, no estoy hablando ni de un corazón, ni de 5 cuchillos, sino de alguien tocando la guitarra, por ejemplo. O cuando hablo de un picapedrero, en un texto no estoy hablando de alguien picando con un pico, una piedra, sino que estoy hablando del reloj. Hay un ejercicio interpretativo, creativo, tanto en el escritor como en el lector, que debe reconstruir los significados de esas metáforas, pegar esos saltos para ir a la interpretación. Vamos a finalizar este video con 2 escenitas de la película El cartero, en la que hay una discusión o una especie de clase en la que Neruda intenta explicarle al cartero que es una metáfora. Ahí se confunden un poco los conceptos, pero por una cuestión de sencillez. Don Pablo Neruda no puede andar complicando la explicación de lo que es una metáfora, entonces hay una leve confusión con lo que es una comparación. Pero ya insisto, para poder explicarle que el otro personaje llegue a la idea de lo que es una metáfora. Y porque en el fondo, como decíamos antes, detrás de una metáfora hay una comparación implícita en la que hemos sacado el cómo, y en la que dejamos un trabajo mucho más arduo al lector. Al sacarle ese cómo, el lector tiene que buscar a qué términos se anda refiriendo, andar buscando los significados, la multiplicidad de significados. Entonces, con esa salvedad de saber que hay una especie de identificación forzada entre comparación y metáfora en los videos de Pablo Neruda y El cartero, damos por cerrado esta pequeña, mínima disertación sobre la metáfora que daría para decir muchísimo más.